alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Una vez más, queridos hermanos, muy buenos días y feliz Santo Sábado. Una vez más tenemos el gran privilegio de encontrarnos en este espacio favorito suyo de Escuela Sabática, donde cantamos, oramos y sobre todo estudiamos la palabra de nuestro Dios. Una vez más le animo para que comparta este enlace con aquellos seres queridos suyos para que nos gocemos juntos alabando el nombre de nuestro Dios. Le invito para dar inicio a este programa de Escuela Sabática para que hablemos con nuestro Dios a través de la oración. Querido Padre Celestial, en esta mañana nuestro corazón se llena de gozo porque usted está con nosotros. Y ahora que iniciamos este programa de Escuela Sabática, clamamos su bendición para que usted nos dirija, Señor, y que la bendición caiga sobre cada uno de los que están aquí pendientes de este programa. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Voy a invitarles para que cantemos esta mañana. Vamos a cantar juntos una vez más. Hay un himno maravilloso que se llama Perdido fui a mi Jesús. Le invito para que alabemos el nombre de nuestro Dios. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y se
siempre con él feliz seré. Y después de haber cantado juntos, voy a invitarle a usted para que presenciemos la historia del relato del misionero que esta mañana lleva como título Trae tu propio escritorio. Averigüemos de qué trata el relato de esta mañana. La isla de Dominica a menudo es confundida con República Dominicana, pero es en realidad su propia y bella isla-nación en medio de las islas del Caribe, separando el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Están llenas de cascadas, playas tropicales y aguas termales. La isla está también llena de niños que necesitan una buena educación. La Escuela Primaria Adventista de Benedicer se ha convertido en una de las más respetadas escuelas de las islas. Les gustaría que todo niño recibiese educación, pero enfrentan muchos desafíos. Esta escuela es especial porque puedo ver la mano milagrosa de Dios aquí. Una escuela tan llena, ubicada entre dos carreteras principales. Hay una construcción ruidosa alrededor. Dentro de todas estas situaciones y desafíos, funciona muy bien. Está entre las 10 mejores de la isla. Y siempre me asombra ver a Dios trabajando en esta escuela. La escuela queda junto a un gran río que lleva al océano. Cuando hay huracanes o llueve fuerte, el río inunda la escuela. Este es solo uno de los problemas que enfrentan. Otro problema es la reparación por parte del gobierno, del camino justo al lado y las máquinas trabajando constantemente todo el día mientras que se desarrollan las clases y los exámenes. Debemos lidiar con todo esto. La escuela primaria de Benedicer se ha hecho tan popular que no puede recibir más estudiantes. Con los 200 estudiantes que ya tienen, la escuela está saturada. Déjenme decirles que tuvimos que cerrar las inscripciones debido al número de personas que venían y rogaban por un cupo, preguntando si podía traer un escritorio o un banquillo. En todo caso, no tenemos el espacio para recibir más niños. La escuela ha comenzado la construcción de un nuevo edificio con la esperanza de resolver estos problemas. El edificio tendrá capacidad para 300 estudiantes y nuevos recursos. En términos de espacio, esperamos contar con 10 salas de clases, un laboratorio de computación y uno de ciencia. También se necesita un patio más grande que el actual, para que los estudiantes jueguen y se diviertan. La escuela primaria de Benedicer ya tiene una buena reputación en la comunidad. Ahora esperan el dinero para completar la construcción del nuevo edificio. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a terminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria Adventista de Benedicer e inspira a la nueva generación de estudiantes. La escuela primaria Ebenezer ya tiene una buena reputación en la comunidad. Ahora esperan el dinero para completar las construcciones del nuevo edificio. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a terminar del nuevo edificio de la Escuela Primaria Adventista Ebenezer e inspirará a la nueva generación de estudiantes. Por favor, ore por la obra educacional adventista alrededor del mundo y el crecimiento en Dominica. Gracias por apoyar a financiar proyectos como este. Y después de presenciar este relato misionero, ha llegado el momento especial del repaso de la lección, el folleto de escuela sabática. Esta semana ha llevado como título Juzgado y Crucificado. ¡Qué interesante el estudio de esta semana, hermanos! Así que usted busque papel, lápiz y tome su Biblia, porque el pastor Robert Costa una vez más dará el repaso y nos enseñará cosas maravillosas de esta lección. Pastor Costa, muchas gracias. El tiempo es suyo. Bienvenido, bienvenida a una lección más donde estudiaremos hoy acerca del Jesús juzgado y crucificado. Y Marcos 15 presenta 3 escenas clave relacionadas con el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús.
Estos acontecimientos nos proporcionan una idea de la naturaleza del reino de Dios. Porque primero Marcos examina el papel que juega el Sanedrín en la condena de Jesús. Y en este evento los sacerdotes y otros líderes judíos aparecen como antagonistas. Los historiadores de la época de Jesús identifican lo que la Biblia describe como el concilio con el Sanedrín, así lo identifican. Y a continuación Marcos dedica un espacio considerable en su narrativa a una descripción del papel de Poncio Pilato en la condena y el juicio de Jesús. Y finalmente Marcos narra las acciones de José de Arimatea, quien deposita a Jesús en la tumba que estaba destinada a él. El estudio de hoy se divide en 3 secciones. Número 1, el Sanedrín y la condena de Jesús. Y en estas secciones examinaremos la actitud del concilio del sumo sacerdote hacia Jesús antes de su crucifixión. Número 2, la aprobación de la autoridad romana en la condenación de Jesús. Y en esta sección exploraremos el papel de Poncio Pilato en el juicio de Jesús. Y 3, cuando Jesús ya muere, José de Arimatea y el reino de Dios. Y Marcos destaca brevemente las acciones de José de Arimatea después de la muerte de Jesús. Bueno, en un momento más regresaré para que juntos exploremos estas 3 áreas, estas 3 historias. En San Marcos capítulo 15, versículo 34, es donde comenzaremos nuestro estudio de hoy. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, no sé llamarlo el juicio o burla, porque eso es lo que fue. Su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Porque una ironía contiene generalmente 3 componentes, 2 niveles de significado. Los 2 niveles están en conflicto o contrastan uno con otro. Alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe lo que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, ¿a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse? Y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Bueno, tenemos a Poncio Pilato, que fue gobernador de Judea desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. 10 añitos. No era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías, ungido, podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducirlo a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el rey de los judíos. Y sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato, tú lo dices, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Y esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Y Marcos 15:6 introduce en la narrativa la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua.
Y en Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Y Marcos 15:9 y 10 es un estudio de percepción y de falta de ella. Porque Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Y Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera librar al Mesías mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificar. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? ¿Qué hicieron los soldados a Jesús y cuál es la relevancia de ello? Veamos. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y, puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos adherían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Y después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. Al grupo de soldados se lo llama batallón, que pudo estar compuesto en este caso por tal vez entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el rey, y las burlas de los soldados así lo proclaman. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras «Salve César, emperador». Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Y las acciones de los soldados, como parte de su burla a Jesús, incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. Y en este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva, prolongada. Es decir, que siguieron golpeándolo, escupiendo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. Y el procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón nuevamente tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Y los judíos aborrecían la desnudez en público. Y Marcos destaca que le quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí en el hecho de que se postraron ante Jesús y le rindieron homenaje como un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos, del universo. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué, sin embargo, su ignorancia no los excusará en el día del juicio? Ya había llegado la hora de la crucifixión. Leeré varios versículos. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno.
en la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Amados, en este punto, el relato de la pasión, me imagino el universo en suspenso. El creador del universo, adorado por los billones de ángeles, ahora allí cumpliendo por amor a nosotros. Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. Y a lo largo del Evangelio, hasta su arresto, Él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era robusto, predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto que un extraño tuvo que cargar su cruz. En la cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz atravesaban probablemente las muñecas debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos, por lo menos importantes. Tanto en hebreo como griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como al antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo de una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Y para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Y Jesús fue víctima de las burlas y humillaciones tremendas durante la crucifixión. Pero como ya hemos visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Y consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narrativa. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos para burlarse de Jesús. ¿Cómo se condenan a sí mismos esos hombres? Una de las declaraciones de burla se destaca. Dice, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz, aseveran que ayuda a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar o rescatar. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque estaba salvando a otros. Juan 1:3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piensa en lo que este pasaje nos dice acerca de Jesús. El mismo Jesús que estaba siendo crucificado aquí.
¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significa para nosotros? Y aquí quiero hacer una pausa antes de cambiar a la siguiente cámara y decir lo siguiente. Algunos piensan que el dolor de Jesús fue terrible lo que pasó. Pero amigos, ha habido personas que han sufrido mucho más que lo que Jesús sufrió. Más azotes, su cuerpo ha sido despedazados, hechos pedazos por una granada, han sido aserrados. Ha habido muertes peores que las de Jesús. Pero aquí viene lo glorioso. El significado, Jesús no muere por esos dolores, sino porque su corazón se quebrantó cargando el peso de todos nuestros pecados, de 6,000 años de pecado. Eso es lo que realmente mató al Hijo de Dios. Más allá del sufrimiento físico que Hollywood y otras figuras y cuadros muestran Jesús sangrando, es el dolor de cargar con el pecado de la humanidad. Eso sí fue insoportable. Los llevó a que su corazón explote literalmente. Ahora, yo quiero preguntar cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos. ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Dice, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Trata de imaginarte ese grito que retumbó de galaxia en galaxia. El Evangelio de Marcos presenta la cruz como un lugar muy sombrío, tanto física como espiritualmente. Una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario. La naturaleza misma parecía gemir. El autor de la vida ahora cerraba sus ojos. Desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pues dice, cuando llegó la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, o sea, hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró. Las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son llamadas el grito de desamparo. ¿Sabes que le está citando Salmo 22:1? Otras referencias al mismo Salmo aparecen en Marcos 15, 24 y 29, indicando que las Escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. La rasgadura del velo del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada y la nueva fase de la historia de la salvación comienza. Y a pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. Y pregunto, ¿por qué esto debería ayudarnos a comprender que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente? Como siempre decimos, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Vamos ahora a Marcos 15, 42 en adelante. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amados, ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín o del concilio y un integrante de los grupos sociales selectos. Y como era hombre rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Mientras tanto, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. En Marcos 15, 43 menciona el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José. Pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto, por lo que llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto.
Y el centurión confirmó que así era. Ahora, esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. Y el testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. Y José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vinieron al lugar, María Magdalena y María la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irían a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, la obra de embalsamar a Jesús. Ahora, ¿por qué la referencia a estas tres mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Si hoy, hermanos, estamos negando a Jesús por cualquier cosa, ¿qué pasará cuando lleguen los momentos más difíciles? Es para meditar, ¿verdad? Pilato casi había sido persuadido de liberar a Jesús de la condenación de la crucifixión. Sin embargo, la gente gritó: si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Qué principios o factores moldean y motivan nuestros pensamientos y decisiones en la vida actual? Una cita maravillosa que dice lo siguiente: Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Y sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios ahora contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida había estado proclamando un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador de su Padre. Y al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, quedamos abrumados al ver la entrega, la dedicación. A pesar de estar rodeado de seres humanos que Él mismo creó y murió para salvar y al mismo tiempo sustentó, que ahora lo nieguen, lo crucifiquen. No podemos comprender tanto amor. Un día lo comprenderemos plenamente, pero podemos decirte gracias. Queremos dedicar nuestra vida a ti para que momentos cuando haya que confesar tu nombre estemos dispuestos a darte la vida si es necesario y no negar este sacrificio tan grande hecho por cada uno de nosotros. Perdónanos nuestras faltas hasta aquí, como le pasó a Pedro que lo negó al Señor. Perdona nuestra incredulidad hasta aquí. Hoy queremos reconfirmar nuestro voto de aceptación de Jesús como nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Mesías, nuestro Rey próximo a venir. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo así en un canal de bendiciones.
Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar, es el mensaje de este libro. Y en este viaje las cosas van a terminar bien si hacemos los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata. Una vez más, muchas gracias, Pastor Costa, por tomar este tiempo especial de compartir con nosotros el repaso de la lección. Muchas gracias a usted también, querido hermano, por estar pendiente en la sintonía de este programa. Que Dios bendiga su vida. Usted no se mueva de su asiento porque a continuación viene algo muy importante para usted y su familia. Me despido con esta palabra de oración. Querido Dios, gracias por escucharnos. Y gracias por atender nuestras necesidades. En sus manos de amor deposito a cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor. Y le pido, Señor, que bendiga nuestras vidas y que nos dé paz y tranquilidad a nuestro corazón. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la escuela sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.